Voy a leer los versos 10 y 11. Amén. La palabra del Señor a todos nos habla. Para todos hay palabra de Dios en esta hora. Dice primera a los Corintios 14, verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. Diga eso, que el Señor nos bendiga con su palabra. Y nuestro deseo es que Dios bendiga a los amigos que están aquí. Siéntense, por favor. Dice la Biblia que hubo un tiempo en el que todo el mundo tenía un solo idioma. Había un solo lenguaje, una sola lengua. Todos hablaban de la misma manera, del mismo modo, y todos se entendían a la perfección. Pero un día, después de un suceso del que la Biblia habla, Dios confundió la lengua de las personas porque estaban haciendo una torre inmensa. Era un acto de rebeldía, como un acto de provocación a Dios. A Dios le desagradó que el hombre hiciera tal cosa. Y lo que hizo Dios, lo que determinó Dios fue trastornar la lengua de todos. Así que se detuvo la obra de construcción porque nadie entendía a su compañero. Cada uno resultó hablando a su manera. Nadie le entendía al otro. Así que eran como un avispero en donde todos hablaban distinto. Qué horrible, ¿cierto? ¿Le ha tocado a usted alguna vez tratar de comunicarse con un extranjero que habla un idioma diferente? Eso es frustrante. Usted sabe que él quiere decirle algo, pero usted no le entiende. Y usted trata de responderle, pero usted ¿qué le dice si igual él tampoco le entiende? Hay una barrera comunicacional muy grande cuando los idiomas no son comunes a los que hablan. De esa confusión de lenguas en la Torre de Babel, según la Biblia, provienen los diferentes idiomas en el mundo, y los hay a montones. Realmente no tengo el dato estadístico de cuántos idiomas hay, cuántas lenguas hay, pero son miles. Miles de lenguas, de idiomas, de expresiones. El mundo está lleno de cantidad de símbolos escritos, hablados, y eso hace que el mundo se diferencie también en cuanto a sus razas. Pero hay un idioma que sí puede ser común a todos y que de alguna manera es fácil de aprender. Nosotros pudiéramos estudiar cualquier otro idioma, y hay quienes tienen una gran capacidad cognitiva o cognitiva para aprender idiomas, y hay quienes pueden hablar 5, 6, 7 idiomas diferentes. Maravilloso el que lo pueda hacer.
Qué agradable de verdad es ver a alguien hablando un idioma extraño y saber que hay quien lo interpreta, quien lo entiende. Es agradable. Hay un idioma que el mundo no habla. No es ni inglés, ni francés, ni italiano, ni portugués, ni ruso, ni español. Es un idioma que no lo habla ninguna nación en el mundo, porque no es un idioma humano. Es un idioma fuera de lo común. Es un idioma sobrehumano. Es el idioma de Dios. ¿Sabía usted que Dios tiene su propio idioma? El idioma de Dios no hay que traducirlo, porque el que naturalmente habla inglés, si quiere oír a Dios, lo oye y le entiende perfectamente. Así habla inglés. Y el que habla portugués, o el que habla italiano, o el que habla una lengua indígena, o nosotros que hablamos español, podemos entender a Dios perfectamente. Si aquí en este auditorio hubiesen representados 10 o 20 o más idiomas, Dios a todos nos pudiera hablar y todos le pudiésemos entender a la perfección. El idioma de Dios es un idioma sobrenatural que se puede entender fácilmente, que no hay que ir a ninguna academia a estudiarlo, que no hay que matricularse en ningún instituto lingüístico para aprenderlo. Escuchar a Dios y entenderle a Dios es muy fácil. No tiene usted que hacer ningún curso de ninguna clase. Es más, usted no necesita ni siquiera saber leer para aprender el lenguaje de Dios. Usted no necesita ni siquiera saber escribir para entender el lenguaje de Dios. No necesita haber hecho la primaria ni la secundaria, no necesita nada de eso para aprender el lenguaje de Dios. Para aprender el lenguaje de Dios, solamente hay que prestar, amén, el corazón, disponer el corazón, abrir el corazón y entenderemos a Dios perfectamente. Yo no sé si aquí haya alguien que normalmente entiende el lenguaje de Dios. Quiero ver la mano levantada si aquí hay alguien que le entiende a Dios perfectamente. Cierto que hemos aprendido a entender a Dios y Dios nos habla y le entendemos. ¿A usted Dios le habla en español? ¿En inglés? ¿En francés? ¿En catalán? ¿En chino? ¿En japonés? ¿No? Dios me habla y yo lo entiendo. Dios me habla y yo comprendo todo lo que Dios me dice, sin haber hecho ningún cursillo especial, porque el lenguaje de Dios es más grande que los idiomas humanos, que cualquier lenguaje. Por eso el apóstol Pablo un día dijo: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Alguna vez estaba por ahí en un aeropuerto esperando,
y atrás de mí, a un lado de mí, habían unos orientales de ojos pequeñitos y de pelo erizado. Y créame que uno se sorprende cómo esa palabrería tan rara, que para uno no tiene el más mínimo significado, para ellos todo es entendible, todo. Eran como 5 o 6 y hablaban muchísimo, y todos los que estábamos a un lado totalmente ignorantes. ¿Qué estarán diciendo? ¿Por qué se estarán riendo? Hasta de nosotros estarán hablando y uno ni cuenta se da. Pero ese idioma, ese lenguaje, aunque para uno no tenga nada de significado, no por eso carece de significado. Tiene su significado, y cada palabra, cada expresión denota una acción, un pensamiento, una idea, y ellos se comprenden perfectamente. Pues bien, dijo el apóstol: si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Pienso yo, volviendo al lenguaje de Dios, que hay quienes ven a Dios como un extranjero. Por una razón sencilla, porque no conocen el lenguaje de Dios. No entienden el idioma de Dios. Y por eso es que ven a Dios por allá tan lejos, porque nunca oyen a Dios. Su oído no está habituado a escuchar a Dios. Y por eso Dios lo ven a Dios como si fuera un extranjero. Cosa distinta cuando uno aprende a hablarle a Dios y a escuchar a Dios. Usted primero oye a Dios, Dios a usted le habla, y luego usted aprende a hablar con Dios. ¿Sabe que hablar con Dios es tan fácil? ¿A quién no le entiende Dios? Por eso es Dios. Imagínense que aquí hubiesen 1000 personas. Unas hablan mandarín, otras hablan chino, otras hablan cualquier cantidad de idiomas nativos de etnias distintas. Los europeos le hablan de una forma, los hindúes de otra, los australianos de otra, los norteamericanos de otra, y Dios a todos les entiende a la perfección. Dios sabe todos los idiomas, porque el idioma que más entiende Dios es el idioma del corazón de un hombre cuando se quiere acercar a Él. Dios le habla a los hombres. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán pecó? Cuando Eva, su mujer, pecó, ¿acaso no escucharon ellos la voz de Dios en el huerto? Escucharon la voz de Dios. A propósito, ¿qué idioma se hablaría en esa época? ¿Hebreo? No creo. ¿Griego? Tampoco. ¿Qué idioma hablaba Adán y Eva? Había un solo idioma. Y cuando Dios vino al huerto a buscarlos, le habló Dios a Adán en un lenguaje perfectamente entendible. Adán, ¿dónde estás tú? Pero no le habló en español así como aquí. Pero le habló de una manera tal que de inmediato Adán y Eva entendieron lo que Dios decía. Adán, ¿dónde estás tú? Lo entendieron perfectamente. Y se escondieron porque le entendieron a Dios.
A Dios uno lo entiende. Cuando Dios a uno le habla, lo entiende perfectamente. Cuando Dios nos habla, le entendemos. A nadie le queda una duda. ¿Será que Dios me está hablando? No, sí me está hablando. Yo lo entiendo, le entiendo perfectamente. Tanto así que el salmista un día compuso un precioso salmo, el Salmo 19, y dijo algo hermoso: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vamos a leerlo, que me parece interesante, para que usted observe cómo Dios usa un lenguaje entendible para los hombres. Abra la Biblia en el Salmo 19. Mire cómo expresa el salmista esto del lenguaje que usa Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Pero aquí viene el gran problema del mundo. He aquí el problema del mundo. Dice el verso 3, no hay lenguaje. No hay lenguaje. Ni es oída, no hay palabras. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Aclaremos aquí algo. No es que Dios no hable. Dios habla. No es que no se le entienda a Dios se le entiende. Sí hay palabras, sí hay lenguaje, sí hay un idioma del cielo. Dios sí se comunica con los hombres. Así que el problema no es que no haya lenguaje de parte de Dios. Si lo hay, lo que sucede es que el hombre no quiere oír la voz de Dios. Dice: por toda la tierra, no importa qué clase de idioma nativo se hable, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Mire qué hermoso. Hasta el extremo del mundo. La voz de Dios se oye por todo lado. El lenguaje de Dios es universal. La palabra de Dios le llega a cualquiera, no importa la raza, no importa dónde viva. Es más, puede ser un sordo mudo y Dios le habla. Hasta los sordos oyen a Dios si quieren. Amén. No importa si haya una limitación, lo oyen a Dios. Todo mundo lo puede oír, y lo más hermoso, todo mundo lo puede entender. El problema de los hombres es como el niño rebelde. Los niños ya a los 2 años de edad, un niño entiende perfectamente el idioma de sus padres. ¿Cierto que es sorprendente eso? Como un niño a los 2 años de edad ya le entiende a la mamá perfectamente. Y aunque hable supremamente enredado, pero también la mamá le entiende. ¿Cierto, Laura? A los 2 años ya hay comunicación fluida. Y aunque al niño nadie más lo entiende, le entiende es la mamá. Hay que llamar a la mamá para que traduzca, pero la mamá le entiende perfectamente. A los 2 años. Pero el hombre se envejece. Se envejece el hombre sin entender a Dios. Porque Dios le habla al hombre, pero como que no entiende. ¿Y sabe por qué no entiende? Porque hace como el niño rebelde, se tapa los oídos. No quiero oír a Dios, no quiero, y se tapa los oídos.
Por ahí hay un dicho: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Permítame, yo lo cambio: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pero que a Dios lo entiende uno, claro que lo entiende. El problema del hombre es que el hombre se engrandeció. El hombre se volvió grande. Y por volverse grande no quiere oír a Dios. Hay un texto en Isaías, el capítulo 1, en donde Dios manifiesta una queja. Dios habla, pero la gente no quiere oír. Dios le dice al hombre, y el hombre le entiende, pero no quiere. No quiere. Mire lo que dice Isaías, el capítulo 1. Dice el Señor: oíd cielos. Es que el Señor, cuando habla, usa un lenguaje genérico. Oíd cielos y escucha tu tierra. Cuando Dios habla, todo el mundo lo entiende. Porque habla un idioma genérico, el que todos manejamos. Oíd cielos y escucha tu tierra. Porque habla Jehová. Él habla. Y el mundo lo entiende. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Ese es el problema. No que no haya comunicación, sí la hay. El problema es que el hombre no quiere escuchar a Dios, pero que lo entiende, lo entiende. Por supuesto que lo entiende. Por eso es que el Señor un día dijo: si quisiereis y oyereis. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El problema del mundo, su desastre, su ruina, su perdición, su extravío, no es porque Dios no les hable. Como lo dijo el salmista: por toda la tierra salió su voz. El problema es que el mundo no quiere escuchar a Dios, pero a Dios sí que se entiende. El problema del mundo lo resume Isaías en el capítulo 48, cuando él se lamenta. Dios se lamenta. Dios ve a Israel sumido en el problema, sumido en la gravedad de la vida, y Dios se lamenta y dice Dios: si me hubieran atendido, si me hubieran atendido. Ya no es si me hubieran entendido, sino si me hubieran atendido. Porque entenderlo es obvio, a Dios se entiende. Isaías 48 dice el verso 6, hablándole a Israel, Dios le dice: lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Amén. Verso 8, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabías que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. El problema de Israel no fue porque no oyó, sino porque oyó y se volvió rebelde. Porque nadie puede acusar a Dios y decirles que tú hablaste un idioma tan raro que yo no te pude entender. Nadie podrá decirle eso a Dios. Dios dice: tú lo oíste, sino que te rebelaste. Tú lo entendiste. Yo te hablaba y tú lo entendías, solo que no lo quisiste hacer. Porque aquí nadie podrá acusar a Dios de ser un extranjero. Nadie. Porque Dios te habla en el idioma
de tu corazón que tú lo entiendes. Y por eso, en el verso 16, mire el verso 15, mire lo que el Señor dice: yo hablé y les llamé y le traje. Por tanto será prosperado su camino. Y vuelve y dice: acercaos a mí, oíd esto, oíd. ¿En qué idioma está hablando Dios? En el que tú le puedes entender. Oíd esto: desde el principio no hablé en secreto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y mira el verso 18, que es donde Dios se lamenta. Verso 18: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Aquí no es si los hubieras oído, porque sí los oíste. Aquí no es si me hubieras escuchado, porque sí escuchaste. Aquí no es si hubieras comprendido, no, sí se oyó, sí se escuchó, sí se comprendió, sí se entendió. Lo que pasó fue que no atendiste, que es distinto. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Ese lamento es el mismo lamento de Dios para este mundo actual. Oh, si el mundo me hubiese atendido. Pero no, el mundo sigue dedicado a sus cosas y no quiere. Se tapa los oídos para no oír a Dios, porque lo entiende a la perfección. Uno, cuando está tratando de hablar con alguien y no le entiende, no necesita taparse los oídos. Déjelo que hable. Amén. Déjelo que hable. Igual uno no lo entiende, así que no tiene que taparse los oídos. Pero cuando uno entiende al otro y no lo quiere oír, se tapa los oídos. Así es lo que ha hecho el mundo. Por eso lo que el Señor manda es a oír, a oír. Dice la Biblia, y aquí hay algo claro: si yo no hubiera venido, dijo el Señor, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, tendrían excusa. El mundo tendría una excusa un día en el juicio si Jesús no hubiese hablado. Pero Él dijo: ya ustedes no tienen excusa. Ya el mundo no tiene una excusa válida, porque yo vine y les hablé y me entendieron. El mundo no tiene excusa, porque el Señor vino y en el idioma de Dios nos habló a todos y el mundo todo le entendió. Solo que el mundo no quiso atender su voz, aunque lo oyó, pero no le quiso prestar atención y siguió dedicado a sus cosas. Hoy el mundo no tiene excusa. No tiene excusa. Y por eso es que está el mundo como está. Dijo el Señor un día en Deuteronomio capítulo 7, verso 12: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te
te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te dé Jehová tu Dios. Amén. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán tropiezo. Esto se lo dijo Dios a Israel para que aprendiera a oír a Dios. Lástima que Israel tampoco quiso oír a Dios. Tampoco Israel quiso oír a Dios y se fue en pos de sus pensamientos. Y Dios le hablaba, pero el pueblo no entendía. Pero el pueblo no atendía, pero el pueblo no seguía sus mandamientos. Yo le pregunto a los amigos que están oyéndonos hoy, ¿a usted Dios le ha hablado algunas veces? Por supuesto que sí. Y qué bueno fuera aprender a oír a Dios. Es lo mejor que a uno le puede pasar en la vida. Es lo mejor, lo más sabio que un hombre puede hacer es abrir sus oídos para Dios. Pero sabe que el idioma de Dios lo oye uno es con el corazón, no con estos oídos físicos. El lenguaje de Dios se oye con el corazón. Cuando uno aprende a humillarse delante de Dios, cuando uno aprende a pasar a un altar y ponerse en las manos de Dios y decirle: Señor, háblame, que yo te estoy escuchando. Qué bueno es cuando los cristianos aprendemos a hacer y no solamente a oír, sino a poner en práctica, porque el oír a Dios conlleva el hacer la voluntad de Él. Uno no puede decir: es que yo oigo a Dios, es que yo le entiendo a Dios, pero hago otra cosa. Cuando uno se habitúa a oír a Dios, aprende a hacer lo que Él manda. Cuando el hombre hace lo contrario a lo que Dios le dice, que no vaya luego a argumentar: es que Dios me habla. Bueno, si Dios te habla, debieras hacer lo que Él te manda. Por eso es que uno no puede ser un oidor olvidadizo. Hay que ir a hacer la palabra. Y de esta noche, aquí, Dios está hablando. Dios deja salir su lenguaje y tiene significado. El lenguaje de Dios es el lenguaje del amor, es el lenguaje de la paz, es un lenguaje dulce, sonoro, es un lenguaje romance, es una voz dulce, la voz de Dios. Qué lindo es aprender a oír a Dios. ¿Sabe que el lenguaje de Dios uno lo escucha cuando está enfermo? El lenguaje de Dios uno lo escucha cuando uno está en problemas. El lenguaje de Dios uno lo entiende cuando está metido en una dificultad grande. Uno oye a Dios hablar cuando uno tiene temores, cuando viene la adversidad, cuando está en medio de la oscuridad, cuando viene la situación cruel y difícil. Uno aprende a escuchar a Dios. Y cómo le llena a Dios a uno el corazón de paz, de tranquilidad. Qué linda es la voz de Dios. Qué agradable es entender el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios esta noche es sencillo. Y todos aquí lo vamos a entender. Dios dice: yo te creé, yo te hice, yo te formé, pero tú
te apartaste y te alejaste. Y por eso estás en problemas. Pero un día vine al mundo, tomé forma de hombre, fui hasta la cruz, derramé mi sangre por ti, porque te amo. Y hoy quiero devolverte esa paz que perdiste, esa salvación que no tienes, te la quiero regalar para que tú seas salvo y vivas en la eternidad. Tú merecías el infierno, pero ahora con mi sangre quiero justificarte para que aparezcas inocente y puedas heredar la bendición de la vida eterna. ¿Quién no entiende esas palabras? ¿Quién no entiende ese lenguaje? Todos lo entendemos, solo que hay que aceptarlo. Y a eso es a lo que vamos a llegar ahora. Yo quisiera invitar esta noche a alguien que ya haya venido oyendo a Dios hace rato. Hace rato hay quien viene oyendo a Dios y ya le entiende. Ya le entiende. Si yo le preguntase a los amigos que están aquí visitándonos hoy y les dijese levanten la mano los que han oído a Dios, les aseguro que todos los amigos que están aquí levantarían la mano y dijeran, sí, Dios a mí me ha hablado. Yo he oído a Dios, le he entendido a Dios. Por eso es que no voy a preguntar a quiénes de ustedes les ha hablado Dios, porque es una pregunta inoficiosa. Más bien, a lo que yo voy a invitarles ahora es a aquellos que quieran atender. No entender porque ya lo entienden, sino atender a Dios. Porque ese es el lamento del Señor. Oh, si me hubiera atendido mi pueblo, atendido. Es decir, si el pueblo hubiese estado listo a obedecerme, fuera entonces tu paz como un río. Y en esta hora le vamos a decir eso a los amigos. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres disfrutar una vida maravillosa? ¿Quieres vivir una vida llena de bendiciones? No te voy a decir que oigas a Dios porque ya lo estás oyendo hace rato. No te voy a decir que entiendas a Dios porque ya lo entiendes, ya sabes lo que tienes que hacer. Lo que tienes que decidir esta noche es: voy a atender lo que Dios me dice. ¿Y cómo lo voy a atender? Obedeciéndole a Él. Así que la invitación para un amigo es a que venga aquí ahorita y vamos a orar por él en el nombre de Jesús. Y usted le va a decir al Señor: Señor, tú me estás hablando hace días. Me hablas cuando vengo al culto, me hablas en el trabajo, hasta en sueños me hablas. Estos días me preguntó alguien y me dijo: pastor, ¿será que Dios a uno le habla en sueños? Y le dije: claro, puede ser, puede ser. Y me dijo: sí, es que Dios me habló en un sueño. ¿Y tú le entendiste a Dios? Claro, es que uno a Dios siempre lo entiende. Siempre. Uno nunca podrá decir: Dios me habló y yo no lo entendí. No. Siempre uno le entiende a Dios. Cuando Dios a uno lo ve haciendo algo malo, Dios le habla y uno sabe: uy, Dios me habló, esto es malo, lo entendí. Pero de entender a Dios, de oír a Dios, a atender a Dios hay diferencia. Y lo que tú, amigo, necesitas hoy es atender a Dios. Y venir un momentito aquí, vamos a orar por ti. Y le vas a decir: Señor, yo quiero atenderte. Yo quiero poner en práctica todo lo que me has dicho. Porque ya hace rato yo vengo oyéndote. ¿Sabe que mi experiencia con Dios fue así? Yo llegué a la iglesia, como dije, cuando tenía 15 años de edad. Y desde el primer día que yo llegué a la iglesia,
yo oí a Dios y entendí lo que Dios me hablaba. ¿Sabe? Yo llegué a un culto como este, aunque era un adolescente, y de inmediato yo sabía que Dios me estaba hablando. Dios hablaba conmigo y me senté por allá en la última banca. Y allá Dios me hablaba a mí y yo le entendía a Dios. Yo no tuve que hacer ningún cursillo para entender el lenguaje divino. Yo de inmediato sabía que Dios me estaba hablando. Y Dios me conocía y Dios me hablaba. Pasaron 8 meses. 8. A los 8 meses yo dije, no, ya no voy a esperar más. Dios me ha hablado ya tantas veces, yo estoy consciente de todo, yo ya sé todo. Ahora no me queda sino obedecerle a Dios. Y vine un día y me arrodillé y le prometí al Señor y le dije, Señor, ya sí te voy a atender, te voy a hacer caso, porque ya me has hablado tanto y voy a hacerme bautizar en tu nombre, voy a atender a tus razones. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida, entregarle mi corazón a Dios, porque Dios me habló y le entendí y luego le atendí. Pónganse todos los hermanos allá de pie. Y voy a invitar a otro amigo de los que están allá en las bancas. Aquí ya hay varios, pero yo sé que allá hay otros amigos que necesitan hacerle caso a Dios. Hágale caso a Dios. No le pase a usted como le pasa a los niños traviesos. Con los niños traviesos siempre hay un problema. Ellos saltan, brincan, corren. Y el papá, la mamá están observándolos y sabe el papá, sabe la mamá que a cualquier momento se van a caer y van a lastimarse. Entonces se le dice, no corras por ahí, no saltes ahí, te vas a golpear. Pero el niño no hace caso, no hace caso. No es que no entienda, sí entiende. Claro que entiende, ¿cómo no va a entender? Pero no quiere hacer caso. Y cuando el niño se cae y se golpea o se fractura, entonces viene el reclamo. Te lo dije, te lo advertí, lo escuchaste, ¿por qué no hiciste caso? Si me hubieras oído, no es tanto si me hubieras oído, si me hubieras atendido, no estarías en ese problema. Pero no me atendiste y estás pagando tu problema. Si Dios te viera más adelante sumido en una situación complicada, Dios te llamaría la atención y te dijera, óyeme, estás en ese problema, estás en esa situación porque no me atendiste, porque cuando te hablé no quisiste atender a mis razones y estás pagando tu problema. Yo te quiero decir algo con todo respeto y con todo amor y cariño. En el infierno va a haber mucha gente que algún día escuchó a Dios, que algún día oyó hablar a Dios. Allá en la perdición va a haber mucha gente que entendió a Dios, pero que no lo atendió, que no hizo caso, que no dispuso el corazón, que hizo caso omiso de lo que Dios le habló y por eso perdieron sus almas. Que no te vaya a pasar a ti, amigo, que estás aquí esta noche. Dios te ha venido hablando hace muchos meses ya. No sea que te vayas a morir. No sea que te vayas a morir un día y pierdas tu alma. Y un día ya en la eternidad Dios te diga,
Oh, si me hubieras atendido. Si me hubieras atendido, si hubieras obedecido a lo que yo te dije tantas veces, pero no lo hiciste. Ojalá que esa frase nunca la escucharas, más bien que hoy le entregaras tu vida al Señor. Yo quiero orar por otro amigo más, una señora que nos visite, un amigo que esté acá, un joven que quiera entregarle su vida al Señor. Vamos a orar por todos los que están aquí. Amén, porque yo sé que Dios hace maravillas. Si alguien todavía quiere venir, venga, vamos a entonar una pequeña alabanza y enseguida oramos a Dios por todos los amigos que están aquí. Dios hace cosas especiales. Escucha su voz. Puedes escuchar su voz. Escucha tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Una vez Jesús fue a la casa de dos hermanas y un hermano. Ellas se llamaban Marta, María y Lázaro. Y Marta se fue a la cocina a preparar algo de comer, pero María se sentó a los pies a escuchar al Señor. Fue lo mejor que hizo. La más grande decisión fue sentarse a escuchar al Señor. Y por eso hoy quien haya venido aquí a escuchar a Dios tomó la más grande de todas las decisiones. Vamos a orar por todos estos amigos que están aquí de rodillas y aún por los que están allá en las bancas. Que Dios haga algo con ellos. La iglesia toda va a levantar las manos. Voy a invitar a algunos líderes de evangelismo. Unos líderes de evangelismo vengan y pongan las manos sobre todos estos amigos que están acá. Que Dios haga algo especial con ellos. Amén. Todos invoquemos el nombre de Jesús. Eterno Dios, qué lindo es escuchar tu voz, tu preciosa voz, tu lenguaje que es universal, que es genérico, todos te entendemos. Y estos amigos y amigas que están aquí,